Los bosques son refugios de tranquilidad y de contacto con la naturaleza. En nuestro imaginario colectivo, un bosque es sinónimo de paz. Pero la tradición oral siempre nos sorprende de las formas más insólitas. En este caso, a través de una historia que habla de un juego mortal que se llevaba a cabo en un monte de Rivera. Cuentan que este juego macabro era conocido como la carrera del degollado, que fue ideado por una persona cruel y que era un juego en el que la única que ganaba era la muerte. Y hasta el día de hoy, una de estas siniestras competencias es recordada ya que uno de los participantes decidió hacerle frente a la muerte de la manera menos pensada. Dicen que era un hombre brasilero de nombre Joao y que a través de su coraje hizo nacer una de las leyendas más sorprendentes de la banda oriental. La carrera de los degollados. Hace un mes estuve en la estancia La Orientala. La estancia La Orientala es saliendo de Rivera, bordeando la frontera, Cerro Pelado, yendo hacia la zona de Moirones y de ruta a Bichadero. Una zona por demás pintoresca del país, que es la zona fronteriza. Cuando decimos zona fronteriza sabemos que es frontera Uruguay-Brasil, porque también tenemos con Argentina. Sin embargo, zona fronteriza le decimos a toda la parte que la frontera seca que linda con la República Federativa de Brasil. Más específicamente en el departamento de Rivera, en una zona escasamente poblada aún hoy, que tiene como eje la ruta 27, que une la ciudad de Rivera con Bichadero. Esta historia que nos vamos a referir se desarrolla en un establecimiento agropecuario, en una estancia, en una pequeña estancia de la familia Berruti. Se llama Estancia La Orientala. La estancia La Orientala es de Ismael Berruti. Ismael Berruti es un hombre de 35 años, enamorado de la naturaleza, 200 cuadras de campo, ovejas. Un hombre fascinado que construyó su casita, porque el casco de estancia es del padre, en realidad él tiene esas 200 cuadras, construyó su casa de tal manera que tú abrís la puerta y te metes en el monte. Está metido en el monte prácticamente. Te digo que tiene que ser un enamorado de la naturaleza para hacer la casa tan cerca del monte. Vos salís de la casa y te topás con un monte relativamente espeso, como casi todos los montes naturales del Uruguay. Y en ese monte resulta que hay historias. Una de ellas es una carcajada muy fuerte que empieza estentoria y que termina en un claro ahogo, en un acceso de tos, en la medida que va extinguiéndose. Y es la carcajada de Joao Gargaleada. Fue en la época de las guerras civiles, donde en nuestras guerras civiles
dieron para que aflorara lo mejor y lo peor de cada persona. Hubo, por ejemplo, en esa zona un estanciero colorado que cuando Aparicio lleva a su hijo herido, porque le amputan una pierna, le manda una carta diciendo que si quiere que el hijo quede con él, lo va a cuidar como un hijo propio. Y son enemigos, los propios hijos del estanciero colorado están en el ejército de línea peleando contra Aparicio. Pero hay otra gente sumamente cruel, y entre ellos una de las personas de más extrema crueldad es Gregorio Suárez, el Goyo Jeta. José Gregorio Suárez nace en Montevideo a principios del siglo XIX. Hijo de padres argentinos comerciantes, se dedica a la vida política y militar. Como militar se puede decir que tuvo una destacada trayectoria, y como político que llegó a ser caudillo del Partido Colorado. Pero por lo que más se lo recuerda es por su crueldad. Participa activamente en la Guerra Grande, donde es hecho prisionero. Y parece que de ahí nace su rencor irreconciliable con el Partido Nacional, con los blancos. Es hecho prisionero. Después participa en la toma de Paysandú y después participa también de la guerra de la Triple Alianza. O sea que es un militar, aparte de lo que podamos opinar hoy, dentro de las circunstancias que hoy conocemos, un militar de destacada actuación en la historia. Goyo Jeta, como le decían, tiene una cara imponente, era un militar muy rudo, y parte de la rudeza de su aspecto lo daba su cara. Un hombre al servicio del ejército de línea, pero de una crueldad que hacía temblar a sus propios soldados. Y dicen que fue quien dio la orden de cortarle la barba, con piel y todo, una vez fusilado a Leandro Gómez. Y el Goyo Jeta tenía una costumbre: ponía a sus soldados con prisioneros de los levantamientos blancos, cada soldado con un prisionero amarrado, a una orden suya. Cada soldado degollaba al prisionero, los empujaba hacia adelante, y en su agonía los hombres en su muerte caminaban unos pasos, y el Goyo premiaba al soldado que hacía caminar más al degollado. Le llamaban la carrera del degollado. Y cuentan que ahí, en esa zona de Cerro Pelado, habían capturado a unos montoneros blancos, los habían amarrado, y uno de ellos era un negro que lo habían capturado después de mucha lucha, se había defendido con boleadoras, había caído herido y estaba amarrado, y él sabía lo que le esperaba. Y mientras sus demás compañeros se hundían en una especie de hermetismo total, él gritó desafiante que él se reía de la muerte y se iba a morir riendo. Llegado el momento, a Joao Gargaleón le toca el turno para ser ejecutado. Para ser ejecutado fue también llevado a un lugar que era precisamente el monte frente a la casa de la estancia La Orientala. Lo cierto es que lo degüellan y él larga una inmensa carcajada, que empieza como carcajada, según cuentan los memoriosos de la época, que a su vez escucharon las leyendas, y que le salían cuajarones y coágulos por la garganta abierta con su carcajada sonora.
Joao Gargalhada cumplió lo que dijo. Se murió riendo de la muerte. Y la gente de la estancia La Orientala, algunos peones, alguna gente sostiene que muchas noches en ese monte se sigue sintiendo la carcajada de este negro de frontera, este negro blanco, de golilla blanca y de garganta enrojecida por la sangre, que quedó en la memoria del lugar y lo conocen desde Masollera a Bichadero como Joao Gargalhada. A mí una cosa que me sorprende muchísimo cuando te cuentan estas historias es cómo la gente que ama el campo de verdad, ama estas historias, crea en ellas o no, y las preserva como una especie de tesoro de su propio patrimonio. Para Ismael, que él dice nunca haber oído la carcajada, el que su puerta abra al monte, donde incluso hay un pequeño tacuaral, donde hay gente que siente la carcajada, no es un objeto de temor, es como una especie de alegría, ¿no? de orgullo, porque de alguna manera él siente que la puerta de su casa se abre a la más linda historia de los orientales, y la tiene ahí, es decir, como un jardín, la memoria. Más allá del horror, es el coraje, es el desafío a la muerte, tan gaucho, tan fuerte, tan de nuestra identidad primigenia. ¿Es posible encontrarle a esta leyenda sangrienta un lado constructivo, un lado positivo? Y el lado positivo se lo podemos encontrar a la reflexión de que cuando algo está mal hecho, algo o alguien lo va a seguir repitiendo para que no se vuelva a repetir. En este caso la carcajada de Joao Gargalhada. Opino que sí. La carrera del degollado es solo uno de los juegos macabros que divertían a Gregorio Suárez. Este caudillo colorado era muy conocido por el incontrolable odio que sentía hacia sus enemigos, los blancos. Hasta su secretario, Carlos María Ramírez, lo llamó Goyo Sangre y lo denunció cuando luego de la victoria en la batalla del Sauce, el día de Navidad de 1870, ordenó degollar a todos los prisioneros. Pero como si esto fuera poco, cuentan que luego de esto, mandó a que los caballos pasaran por encima de sus cuerpos. Incluso hay versiones que afirman que también mandó degollar a la banda de músicos capturada, ya que según su criterio los músicos desafinaban. Y volviendo a la leyenda de Joao Gargalhada, este hombre fue un símbolo de rebeldía hasta el último minuto. Aún sabiendo que como prisionero del Goyo Jeta lo último que le esperaba era un cuchillo en la garganta, él desafió a los colorados. Y de cierta manera hasta el día de hoy lo sigue haciendo, cada vez que entre los árboles se escucha su carcajada incesante. En ese monte de Rivera jamás dejarán de reír las voces anónimas.